a encontrar. Entonces, fundamentalmente para poder hablar de tórax, ¿no? Tenemos que tener, en primer lugar, determinar la topografía que pueda existir. ¿Ok? Y antes de hablar de la topografía, todas estas técnicas tienen un objetivo, ¿no? Después que hemos hecho una buena historia clínica, una buena anamnesis, una buena exploración de todos los antecedentes que deben ser reconocidos, el examen físico es el complemento. De más está decirle que la historia clínica, el diagnóstico de un paciente, y esto ya es una muletilla prácticamente, que es el diagnóstico, el 100% de los diagnósticos, el 60-70% historia clínica, obviamente con su examen clínico correspondiente, y el 30 o 40% es los exámenes auxiliares invasivos o no invasivos que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico o descartarlo o alejarlo, ¿no es cierto? Entonces, importante los exámenes auxiliares, sí, pero un 30-40%. Lo más importante es la historia médica, el examen físico, en una palabra, la clínica del paciente. Entonces, para hablar de todo lo que puede acontecer en el tórax, tenemos que tener algunas ideas importantes. A nivel mundial, desde que la medicina es medicina, se han creado unas líneas convencionales para poder determinar topográficamente en dónde nos vamos a ubicar, en dónde vamos a encontrar hallazgos que vamos a encontrar durante el examen. No se olviden, como dice esa lámina, el objetivo fundamental de estos exámenes es proporcionar información. Y en segundo lugar, interpretar los hallazgos. Proporcionar información en el sentido del examen físico mediante inspección, palpación, y después de encontrar los hallazgos de un crecimiento o una disminución del tamaño de un órgano o la presencia o no de un signo, etcétera, etcétera, interpretemos eso y al final el objetivo es plantear un diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para hablar de topografía torácica, existen algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, que son los llamados reparos anatómicos. Eso ya lo deben ustedes haber revisado muchas veces en los cursos básicos de anatomía, etcétera. Siempre hay puntos de reparo para poder uno ubicarse y encontrar lo que uno busca, ¿no? En el caso de un cirujano tendría que tener puntos de reparo importantes cuando abre un abdomen para operar un apéndice o para operar una vesícula. Hay desde el punto de vista quirúrgico algunos puntos de reparo que son guía del cirujano. Igualmente al clínico, en este caso al neumólogo, este, estos reparos anatómicos son fundamentales. Nos van a determinar una serie de facilidades para poder después utilizarlos en procedimientos invasivos, como son biopsias, toracocentesis, etcétera, ¿no? Entonces, fundamentalmente tenemos las clavículas, ¿no es cierto? Derecha, izquierda, el esternón, como hemos mencionado en la mañana, con todos sus elementos, ¿no? La horquilla, el ángulo de Lewis y el ángulo epigástrico al final. Después tenemos que tener como referencia las mamilas, ¿no? En varones y en damas es importante. En el hombre más o menos está asociado al cuarto espacio intercostal. Tenemos que tener en cuenta las escápulas en la zona torácica posterior, con todos sus elementos, ¿no? Hay una zona interna que es la espina, una espina que está pegada a la línea medio vertebral y que corresponde más o menos en proyección a la tercera vértebra dorsal. Si ustedes trazan una línea de la espina del omóplato y una línea horizontal, y va a corresponderse generalmente con la vértebra dorsal número 3. En el ángulo inferior del omóplato, cuando uno examina la cara posterior del tórax,
también tiene su correspondiente a nivel de séptima vertebral. O sea, si yo trazo una línea entre la punta, ¿no?, el ángulo inferior del omóplato, y trazo y atravieso la línea vertebral, estoy más o menos atravesándolo a nivel de la séptima vértebra dorsal. Entonces ya tenemos algunos parámetros. Igual cuando tenemos el cuello en la zona cervical y le decimos al paciente que baje el mentón y que pegue el mentón al pecho, ustedes van a ver una prominencia a nivel cervical, ¿no es cierto? Y esa es más o menos la séptima cervical, que también nos sirve como punto de referencia. Bueno, a nivel de columna encontramos, por ejemplo, las apófisis espinosas, ¿no?, que es la prominencia de los cuerpos vertebrales. Y la unión imaginaria, obviamente, de todas estas apófisis espinosas son las que van a determinar una línea vertebral. Importante, por supuesto, para delimitar los campos que a continuación vamos a ver. Estas son las líneas imaginarias que estábamos hablando, ¿no es cierto? Si tengo como referencia el esternón, la que pasa por el centro del esternón, por la quilla, es la línea medio esternal. Si yo tenemos por acá las clavículas, ¿correcto?, y trazo una línea media a nivel de la mitad de la clavícula, tengo la línea media clavicular. Y así podría estar lanzando perpendiculares de acuerdo a las regiones topográficas y obtener un espacio, obtener una región. ¿Cuál es la razón y la importancia de esto? Que cuando yo encuentre un hallazgo semiológico en el examen físico, yo lo pueda describir exactamente a qué distancia está, cómo está, en dónde está, colinda con X, Z, Y. O sea, ubicación de la lesión. No es lo mismo decir encontrar un soplo en el pulmón del lado derecho, no me dicen nada. Si ustedes me dicen en qué tercio, el tercio superior, en la región subclavicular, como por ejemplo acá. En la cara anterior tenemos la línea medio, la línea parasternal, y la tercera costal y la sexta costal son dos líneas horizontales que trazan y atraviesan el tórax y delimitan espacios o regiones. La zona 1 que ven ahí es la zona llamada infraclavicular. ¿Por qué? Porque tenemos como reparo la clavícula y por debajo, todo lo que esté por debajo es infra y lo que está sobre la clavícula es supraclavicular. El hueco supraclavicular, importante, zona donde uno tiene que explorar en busca de muchos elementos anatómicos. Entonces, delimitamos, tenemos la zona infraclavicular, la zona 2 de la zona mamaria, correcto, mamaria externa, mamaria interna, como quieran llamarlo, sobre toda esta región amarilla que ven ahí. Después, debajo de la región mamaria está el hipocondrio, tanto del lado derecho, y también el contralateral, que será el hipocondrio del lado izquierdo, donde se proyecta el vaso y esos elementos que ustedes ya conocen. Bien, entonces, en la cara posterior también hacemos la misma figura, la línea medio vertebral que casa a través de todas las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales, una línea escapular, y dividimos estos espacios también, ¿no? Y tenemos el espacio supraescapular externo, supraescapular interno, zona escapular mismo, el escápulo vertebral, la zona infra, todo relacionado. El parámetro acá es la escápula. Entonces, todo lo que está sobre la escápula, todo lo que está a nivel de escápula y todo lo que está debajo de la escápula. Entonces tenemos zonas infraescapular externa e interna, zona escapular vertebral y las zonas supraescapular externa e interna. ¿Cuál es la razón de esto? Porque acá podemos proyectar órganos, el pulmón fundamentalmente, y nosotros podemos hacer la proyección de dónde se encuentra el lóbulo superior, el medio, el inferior, a través de estas líneas. Y nos sirven, obviamente, de reparo para el examen físico y también para cualquier procedimiento diagnóstico que queramos hacer. A nivel lateral, o sea, cuando examinamos el tórax, cara anterior, cara posterior y cara lateral, señores. ¿Por qué?
porque si ustedes dejan de examinar la cara lateral del lado derecho, la región axilar del lado derecho, están dejando de examinar la proyección de la língula. ¿La língula qué cosa es? El lóbulo medio del pulmón del lado derecho. ¿De acuerdo? Y el lóbulo medio del pulmón del lado derecho es asiento de muchas patologías importantes. ¿Ok? Entonces, importante examinar esta zona axilar derecha. Lo mismo en la zona axilar izquierda, ¿no? Ahí está proyectado también el segmento 5 y el segmento 6, que es la língula, ¿no es cierto? Bien, entonces ya sabemos que estas líneas imaginarias que las trazamos en el tórax nos sirven para delimitar segmentos y dentro de esos segmentos ubicar los hallazgos que encontremos durante un examen físico. Bien, condiciones importantes para tener y hacer un examen físico correcto. Hay algunas cosas que son importantes, algunas cosas generales que es necesario remarcar. Primero, la luz. La luz debe ser generalmente natural. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero examinar el mejor o lo ideal es examinar a un paciente de día. Sobre todo si no estamos en hospitales como hospitales nacionales antiguos, el Loaiza, 2 de Mayo, etcétera, que son pabellones muy altos, servicios muy altos, cuya luz que reflejan es una luz antigua, media amarilla. Y entonces, si ustedes examinan de día o de noche a un paciente, es muy fácil que dejen de encontrar muchos hallazgos importantes. Por ejemplo, si están examinando la cara y ven las escleras, van a determinar que ese paciente de repente, si no tiene una buena iluminación, se le puede pasar por alto una subictericia o una ictericia del paciente. ¿De acuerdo? Y así cosas por el estilo que pueden suceder y ocasionar una historia clínica, digamos, falsa, no contributiva. Entonces, lo ideal es estudiar el estado de día, luz natural y el confort. El paciente y el examinador tienen que estar sumamente confortables. Si uno no está confortable para hacer un examen, le puede salir cualquier cosa en el examen físico y puede errar y no puede tener la diligencia ni la sutileza para captar los signos y síntomas que debemos captar. Entonces es importante el estar cómodo, confort. Utilizamos sillas, utilizamos escaleritas, usamos todo de acuerdo a la talla del examinado y del examinador. Después utilizar las técnicas que ya sabemos, ¿no? Inspección, palpación, percusión, ocultación. Estas técnicas, el neumólogo, por ejemplo, las utiliza todos en su práctica, digamos, docente, ¿no? Pero cuando ya se llega a la práctica, digamos, ya rutinaria de la especialidad, ya tienen años trabajando en esto, se puede obviar algunas, ¿no? Porque de un primer golpe de vista no digo, voy a hacer la inspección. Uno cuando está mirando a un paciente de la fase ya lo miró, ya vio si ese tórax es deformado o no deformado, cómo camina, qué actitud tiene, etcétera, cómo entra al consultorio, cómo se sienta. Ya uno captó ese momento, esta fase de la inspección. Entonces, llegamos, si es necesario, a hacer palpación, percusión y ocultación. Con el correr de los años dejan de hacer palpación y percusión muchos neumólogos y solamente hacen ocultación. Obviamente, con cargo a tener errores, ¿de acuerdo? Pero realmente estos exámenes de neumólogo los realiza casi de rutina. Bien, el examen tiene que ser completo. Cuando hablo completo, hay que examinar las tres regiones, abdomen, tórax, anterior, posterior y lateral, como dije. El examen tiene que ser comparativo, ordenado, derecha, izquierda, después compararlos en forma ordenada. Entonces, cuando hablamos de inspección, y quiero hacer un comentario aparte de lo de tórax, es importante la inspección de la cabeza y cuello del paciente.
sobre todo en el aparato respiratorio. Es una ventana muy importante porque el paciente nos va a decir, ¿qué es lo que tengo? Ayúdeme, tengo problemas para respirar, tengo problemas para hablar, tengo problemas, y ustedes los miran y se dan cuenta frente a qué paciente está, si está pálido, si está rubicundo, si está, digamos, disneico, está con cianosis, si está empleando músculos respiratorios auxiliares en la cara, ¿no? Si está inflando las coanas respiratorias, si a nivel del cuello está utilizando musculatura accesoria, esternocleidomastoideos tensos, si hay este, tiraje supraescapular, si hay tiraje clavicular, ¿ok? Todas esas cosas de un primer golpe de vista nosotros en la inspección nos va a servir enormemente observar la fase del paciente. Y no solamente eso, ¿no? O sea, ya lo característico que se dé, que les han enseñado para el examen general, de la forma de la cabeza, etcétera, implantación, pelo, etcétera, caída de cejo, ver cómo es la vista, si hay reacciones en las pupilas, si los tamaños de las hendiduras palpebrales, cómo son los ojos vidriosos, saltones, cómo el hipertiroideo, cómo los pacientes con bocio, cómo los pacientes, o sea, todas esas patologías endocrinas tienen su fase. El paciente séptico tiene su fase, el paciente nefrópata tiene su fase, el cardiópata tiene su fase, y obviamente el respiratorio es una combinación de cardiópata con respiratorio, a veces. Entonces, muchachos, es importante la inspección. Ver si existen en el cuello algunas otras alteraciones, si el cuello es pequeño, si es ancho, si tiene aumentado la cara anterior por un incremento del tamaño de la tiroides, porque podemos encontrar también eh, alteraciones ganglionares, masas, ganglios, que nos van a llevar a un diagnóstico probablemente más certero con lo que encontremos en el aparato respiratorio cuando examinemos tórax. Dicho esto, pasamos a la parte de tórax. Inspección fundamental, dos cosas. Una inspección estática, como dice la literatura, y una dinámica. En estática vemos la conformación torácica, si es normal, no normal. Cuando hablamos de normalidad estamos hablando de los diámetros antero-posterior y el diámetro horizontal, ¿no? Se supone que en un paciente normal el diámetro antero-posterior es mucho menor que el diámetro horizontal del tórax y que cuando se comienza a presentar alteraciones, por ejemplo, un incremento del diámetro antero-posterior significa que el paciente está presentando alteraciones en el tórax, como se puede ver en los pacientes con enfisema, con EPOC, etcétera, que presentan el llamado tórax en tonel, ¿recuerdan? Entonces, esas cosas son importantes remarcarlas, esas cosas son importantes revisarlas. Si tiene alteraciones a nivel de la columna vertebral, cifosis, lordosis, escoliosis, si tiene alteraciones a nivel de la constitución del esternón, ¿no? El pectum excavatum, el pectum carinatum, todas esas alteraciones que se describen puede existir en el tórax. Y que a la larga son importantes porque en verdad todas estas alteraciones torácicas, esta jaula torácica deformada y apretada, va a hacer que ese pulmón de ese paciente, si es pequeño y va creciendo, llegue a su estado de adultez con muchas limitaciones, con una limitación de tipo restrictiva tremenda, ¿no es cierto? Entonces, son los pacientes que van a ser cor pulmonar al final, insuficiencia cardíaca del lado derecho, etcétera, etcétera. Entonces, tengan en cuenta esas alteraciones y sobre todo lo que en el futuro puede acarrear estas deformaciones, son importantes. Eh, ¿Qué más? Ya, y después entramos a la dinámica respiratoria, ¿correcto? Cuando examinamos al paciente desde el punto de vista dinámico, ¿qué es lo que queremos ver? La frecuencia respiratoria, evidentemente,
cómo está respirando el paciente, si su respiración es amplia, es profunda, es superficial, etcétera. Cada uno tiene una definición. Por ejemplo, el tipo respiratorio, por ejemplo, que se ve en pacientes varones, ustedes saben, el hombre respira más por el abdomen, ¿no? Es costo-abdominal, igual que el niño. En cambio, las damas, las mujeres, respiran, es una respiración más costal superior. ¿Ok? Esto es normal, pero obviamente cuando hay patologías todo esto se puede alterar, ¿no? Y se puede encontrar alteraciones inversas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una contusión, un accidente y hay una fractura, por ejemplo, costal, ¿cómo responde un paciente? Generalmente responde con un aquieto del tórax, un tórax quieto, mientras menos mueva, menos le va a doler, evidentemente. Entonces, este paciente, si en el caso de fuera una mujer, dejará de tener una respiración costo superior para tener una respiración costo abdominal igual que el varón. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la frecuencia respiratoria es importante saber, sí señor. Después vamos a pasar unas láminas donde refrendamos eso. Normalmente, la frecuencia respiratoria brinda en pacientes de la costa de 12 a 24 ciclos por minuto. Sin embargo, a nivel de altura, esto tiene otra significación. Generalmente es de 14 o de 13 a 16 a 17. Hay que hacer la salvedad que en la altura la concentración de oxígeno es baja y por lo tanto un mecanismo compensatorio es que la médula comienza a producir más glóbulos rojos en la creencia de que si yo produzco más glóbulos rojos voy a mejorar mi hipoxemia, lo cual no es cierto. Entonces se equivoca la médula, provoca una policitemia de los mil demonios, ¿no? Y entonces vamos a tener un paciente con una hemoglobina de 18, 19, un hematocrito de 50, etcétera. Entonces, esos pacientes mientras están en la altura respiran así y tenían una bradicardia o una bradimia tremenda, ¿no? Por eso que encuentran ustedes 14 respiraciones por minuto. Esa es la razón por la que muchos atletas formados en la zona de altura del país son ganadores, pues, de todas las competencias de fondo, medio fondo, ¿no? Ponen las características que tienen en la estructura ventilatoria. Bien, entonces, si la frecuencia se acelera en estos casos, ¿no? Vamos a encontrar que el paciente se denomina eso. Hay muchas causas por las cuales uno puede acelerar su frecuencia respiratoria. En forma fisiológica cuando hace ejercicio, patológica cuando tiene un pico febril, un proceso respiratorio. En un paciente con anemia también van a encontrar que es un paciente que respira agitadamente, ¿no es cierto? Y todo esto se ve acompañado en esta taquimia, si se va acompañada con una respiración de amplitud disminuida, desde el punto de vista respiratorio disminuida, o sea, taquimia con amplitud disminuida, llámese, la literatura lo denomina, está respirando el paciente superficialmente, eso es amplitud disminuida. Entonces, esa suma, taquimia con esto, provocan, provocan alteraciones realmente en la ventilación por minuto. Entonces, en este caso hablamos de una polimnia con hipernia, ¿ok? Si fuese lo contrario, la frecuencia respiratoria esté disminuida, como la gente de altura, entonces se denominará esto batimnia, ¿correcto? Asociado a una respiración profunda. Ritmo respiratorio. ¿Qué cosa es el ritmo respiratorio? Generalmente ustedes van a observarlo esto en los servicios intermedios o una unidad de cuidados intensivos o en los servicios de emergencia. Van a veces pacientes postrados crónicos, generalmente cardiópatas, con nefropatía renal de larga data, con hepatopatía crónica, etcétera, etcétera, y que van a presentar
cuando están descompensados todas estas alteraciones del ritmo de la respiración, ¿no? Entonces vamos a tener una respiración de Chern-Stokes, por ejemplo, la respiración de hiperventilación neurógena central, amnéstica y atáxica. Vamos, para que no se me pierdan, vamos a avanzar esto. Esta es la frecuencia respiratoria que hablábamos del adulto de 10 a 16, esto es en adulto de altura, en adulto hasta 24 en la costa. La frecuencia respiratoria de los niños, 25 respiraciones por minuto, en el recién nacido 40. No se olviden que la frecuencia respiratoria no es un signo valedero, no es, digamos, no tiene una especificidad importante, pero sí es muy sensible. Sensible porque se altera por muchas circunstancias fisiológicas, ¿no? Entonces, poco específico, pero de alta sensibilidad. Esa es la frecuencia respiratoria que habíamos hablado y el ritmo respiratorio. Miren, la respiración normal, las frecuencias normales, en cambio la respiración de Chern-Stokes, ¿qué cosa es lo que van a observar? Una serie de movimientos respiratorios que van increciendo de menos a más, ¿correcto? Hasta llegar a una zona alta y después ir disminuyendo progresivamente y después hacer un alto, o sea, una apnea, y nuevamente incrementar la respiración de menos a más, ir disminuyendo progresivamente y hacer otra apnea. Bueno, esta serie de alteraciones más o menos se presenta en aquellos pacientes que tienen patología cardíaca. Llámese insuficiencia cardíaca, llámese pacientes con alguna alteración eh, desde el punto de vista cardiovascular, que originarán que se produzca todos estos fenómenos. Lo más importante acá es reconocer, por ejemplo, que las apneas que presenta el paciente es debido a que el dióxido de carbono baja sensiblemente a sus niveles en la sangre, que, y el cerebro cuando el paciente hiperventile comienza a eliminar CO2, CO2, CO2 en cada respiración, la cifra de CO2 en sangre bajan a través de los sistemas de sensibilidad que existe en la parte circular y que están comunicadas con el sistema nervioso central, sobre todo con la zona vulvar, dan la orden para decir, deje de respirar y te da apnea, ¿no es cierto? Y hace apnea el paciente, deja de respirar con el fin de que el CO2 se incremente y llegue a niveles normales, de lo cual, sin eso, sin esa, digamos, particularidad de tener un PCO2, un PCO2 y un PO2 más o menos similares en sangre, es lo que va a determinar la vida de la célula en general. Si se alteran esas cifras, se puede producir pues rápidamente la muerte, ¿no? La pérdida o la lesión de la célula. Bueno, entonces, eh, esta respiración de Chern-Stokes, más o menos, todos los pacientes con ICC estable dicen que están afectados en un 30%. Y también los pacientes con problemas neurológicos. Ya les digo, vayan a los servicios de emergencia o los servicios de UCI o de unidad de cuidados intensivos de cualquier hospital y van a ver pacientes con este ritmo respiratorio. Y van a ver pacientes con meningitis, con encefalitis, con tumores del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Después, otro ritmo respiratorio, esto lo van a observar en los monitores ustedes, ¿no? Es un poco difícil observar clínicamente, pero hay algunas que sí se pueden. Después viene la respiración, por ejemplo, de Biot. ¿Qué cosa es esto? Acá observen que la de Biot, que es la C, observen que las apneas son diferentes y tienen diferente duración. Hay una irregularidad tremenda en los movimientos respiratorios, en la inspiración, hace apnea, nuevamente empieza el ciclo respiratorio algo irregular, ¿no? Otra apnea de pequeño volumen, de pequeño tamaño, de pequeño tiempo,
otra intermedia diferente, es así. O sea, irregularidad total en las apneas de estos pacientes, y esto es típico de los pacientes portadores de meningitis. ¿Ok? Está comprometida la zona de la protuberancia, la zona más inferior, y ahí se producen pues tumores, hemorragias, infecciones que producen un patrón respiratorio muy similar al del BIOT. ¿Okay? Pronóstico malo definitivamente. Cuando vean un paciente, este es un paciente que no va a ir bien. Y por último tenemos la respiración de Kussmaul. Como ven ustedes, hay una inspiración amplia, profunda y que tiene un sonido característico, que si ustedes lo ven nunca se van a olvidar. Hace una pausita pequeña y nuevamente empieza la inspiración, ¿no? La inspiración corta, cortita y con un sonido interesante. El que ha visto pacientes con diabetes descompensada, con una cetoacidosis característica, va a observar esta respiración de Kussmaul. Entonces, visiten, dense una vuelta por las emergencias de los hospitales, por las UCIs, y vean pacientes. Ubiquen dónde hay un diabético descompensado y observen el monitoreo. ¿Ya? Bueno, y estos son lo más o menos las frecuencias y los ritmos que uno suele encontrar. Esto es lo mismo que hemos estado explicando, alternancia de esos periodos de apnea diferentes. La ventilación aumenta de forma progresiva, disminuye de forma progresiva, originando estas alteraciones. La de BIOT, que hemos dicho sumamente irregular, de pronóstico pésimo, ¿no? Apneas diferentes. Este es el Kussmaul que hemos estado hablando, donde se presenta pacientes con acidosis respiratoria, generalmente asociada a insuficiencia renal, a insuficiencia o a cetoacidosis diabética. Igual, el mismo cuadrito, respiración normal, hiperventilación, hipoventilación, Kussmaul, Chase-Down y BIOT. Pésimo pronóstico. ¿Qué más vamos a observar en los pacientes? Los dedos en palillo de tambor. Cuando hablamos de fase, cara, vemos cuello, vemos manos, miembros superiores, miembros inferiores. Es más, en la mañana comentábamos con algunos alumnos, hay muchas patologías respiratorias que están asociadas a enfermedades reumáticas. Por ejemplo, los pacientes portadores de fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, ¿correcto? Que llegan a ser fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo. Son pacientes que a la larga todos van a producir una serie de alteraciones en toda la economía. Y una de las alteraciones que se presentan son la presencia de dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio del reloj. Esto es muy importante porque es sinónimo de hipoxemia, donde se ven pacientes con procesos inflamatorios crónicos, bronquiectasias, en pacientes que tienen problemas o antecedentes de abscesos pulmonares o empiemas anteriores, y también en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Ok. Si me preguntan, ¿solamente en los pacientes respiratorios? No. Dedos de palillo también pueden encontrar ustedes en los pacientes cardiópatas, definitivamente aquellos pacientes con cardiopatía congénita, C y B, con ubicación interauricular, interventricular. En los pacientes con enfermedades como colitis ulcerosa, en los pacientes con hepatopatía crónica, con cirrosis también podemos ver estas alteraciones. Y esta es la lámina donde puedan ver ustedes dedos hipocráticos, uñas en vidrio de reloj y discreta cianosis, ¿no? La fases que hemos hablado, importante. Fase de un niño con la boca abierta, presencia probablemente de adenoides que producen obstrucción al flujo aéreo que ingresa por la vía nasal, etcétera, y se transporta todo. Pero este paciente, como tiene un problema obstructivo en la vía aérea alta, por la presencia de adenoides, abre la boquita en forma compensatoria y comienza a respirar por la boca, ¿no? El clásico niño que hacían bullying en el colegio, en el nido, por ser boquiabierta. Simplemente es presencia de adenoides que no sean
no han desaparecido, no se han, conforme va creciendo, se van atrofiando y para quedar en nada y no producen ninguna obstrucción. Otra fase de un paciente con enfermedad muy frecuente actualmente, que es la bordetela, la paciente con tos persistente, ¿okay? Producto de la tos convulsiva. Un pacientito con cianosis, viene la mucosa y los labios con problemas probablemente este, cardíacos, congénitos, etc. Y un paciente con una emaciada desde el punto de vista nutricional, eh, se evidencia las prominencias óseas, ¿no? La bola de Bichat-Boló, hay presencia de maxilares, de los pómulos, un cuello muy adelgazado, etc. Otra cosa que decíamos del cuello, aparte de la formación de los edemas en esclavina, hay que ver lesiones de piel y escrófulas. Esto, por ejemplo, es un ganglio que es un ganglio específico que se está abriendo al exterior produciendo una fístula, ¿no? Una vez que se sana esto, se llama escrófula, como las huellas y las cicatrices que ven en estos pacientes con lesiones en la piel. Entonces, el examen físico, buscar estas lesiones es importante porque uno se va dando cuenta qué tipo de paciente está examinando y qué patologías probablemente haya tenido este paciente. La piel igual. Miren, el espesor de las gictáceas importantes que ustedes suelen ver, estas alteraciones a nivel del tórax, la ginecomastia, presencia o ausencia de una o dos mamas, importante en varones porque esto, presencia y ginecomastia, hay que descartar problemas endocrinos o problemas carcinomatosos a nivel del mediastino. Las alteraciones de la columna que habíamos dicho en la inspección, ¿no? Miren cómo están deformados en la zona anterior del tórax, el tórax en zapatero, el tórax en quilla de paloma, estas masas nodulares que existen en la zona posterior, agenesia de una mama, presencia de la otra. Igualmente, ya te lo hemos visto. Tórax se supone normal, diámetros antero-posterior mucho más pequeños que el diámetro transverso. Alteraciones en la columna. Miren esta columna, si uno observa bien al paciente, ve que hay una destrucción de los cuerpos vertebrales producto de un proceso infeccioso crónico o de una neoplasia, una metástasis, ¿no? Proceso inflamatorio crónico como la tuberculosis, el llamado mal de Pot, que ustedes van a encontrar. Parrillas costales es un paciente sumamente desnutrido, podemos contarle las costillas así, con deformación de la columna, con la cifosis y la correspondiente. Igual, para remarcar los trastornos que hay que buscar en la columna, la presencia este es un paciente que ha recibido corticoides probablemente, este es un signo importante, se llama el signo, eh, ¿cómo se llama esto? Lo utilizaban los albañiles cuando colocaban sus ladrillitos y para que cojaban una pita y una pesa. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora me voy a acordar. Importante, ¿por qué? Porque cuando uno es clínico, utiliza todas estas delicadezas o finezas que puede encontrar en el cuerpo humano cuando lo examina bien, ¿no? Por ejemplo, si vemos que el esternón está traccionado hacia el lado izquierdo, como se ve en la lámina, podemos pensar dos cosas. Normalmente debería ser perpendicular, ¿no es cierto? Pero en este caso está traccionado hacia el lado izquierdo, hacia el emitórax izquierdo. ¿Qué puede pasar, qué puede pensar o no? De acuerdo a la anamnesis. Si el paciente me dice que tiene un dolor intenso en el emitórax derecho, de tipo pleurítico que se inspira hace una semana y que ahora ya está disneico y le falta el aire, etcétera, ¿correcto?
y a la hora que vemos, y eso ha pasado de repente 15 días o 20 días y el paciente no hay una solución, el derrame pleural se ha incrementado de tal manera que puede desviar el mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? Y si eso es más crónico, puede observarse también no solamente el esternón, sino también el mediastino traccionado hacia el lado contralateral. Eso en el caso que fue un paciente agudo, digamos subagudo de 30 días, de 60 días. Pero si fuera un paciente de larga data que te dice, he tenido tuberculosis hace 20 años, doctor, me pusieron un tubo, tenía un empiema, ¿y dónde te pusieron el tubo? Me pusieron en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón. Ya. Y entonces, evidentemente, las lesiones fibróticas que se van a producir y que van a retraer al mediastino hacia el lado de la lesión. Si la lesión la tuvo en el lado izquierdo, obviamente el esternón va a estar y todo el esternón y todo el mediastino traccionado hacia el lado izquierdo. Encontraré una serie de semiología, pero asociada a una enfermedad de larga data, ¿no? O sea, mire todas las cosas que yo puedo interpretar si encuentro este signo importante. Edemas, paciente que ha recibido corticoterapia en exceso, presenta una serie de edemas y de lesiones de tipo dérmica. Estas son las lesiones que mencionamos en la mañana en la clase, pacientes. El síndrome de Hoffmann, con miosis, con caída del párpado, con pérdida de sensibilidad, con la presencia de alguna masa que encuentra uno en las zonas supraclaviculares y con la presencia, sobre todo en el tórax, de la circulación colateral. ¿Ok? ¿Correcto? Clarísimo. Síndrome de vena cava superior. Pasemos a la palpación. Ya hemos trabajado toda la inspección. Miren en inspección todas las cosas que hemos podido encontrar. En palpación, fundamentalmente queremos medir, cuantificar mediante nuestra palpación si lo que hemos visto en la inspección es correcto o no. Si veo que es un paciente que inspira y expira, inspira y moviliza sus campos pulmonares, los compruebo en la expansión torácica mediante la amplexación. Y hago amplexación a nivel superior de los vértices, a nivel basal, fundamentalmente. Lo importante acá de todas estas es las vibraciones vocales y todas las alteraciones que yo puedo encontrar en la piel, tejido cerebral subcutáneo y las lesiones articulares, osteoarticulares que pudiese tener el paciente, ¿no? Aparte de la sensibilidad y de la resistencia. Entonces, este tercer punto que es importante de todo, que hay que describir bien qué alteraciones hay en la piel del tórax, qué alteraciones hay a nivel de tejido cerebral subcutáneo, de los miembros inferiores, superiores, cuello, y si existe alguna alteración en las articulaciones, manos, rodillas, muñecas, etc. Bien, entonces, esta es una expansión torácica disminuida. Yo si voy a un examen y encuentro que un paciente, por más que le diga respire, y su respiración es tan disminuida que la apreciación es pequeña, disminuida, restringida. Se puede dar en aquellos pacientes que tienen enfermedades con compromiso de ambos campos pulmonares, o sea, las lesiones son bilaterales, llámese que comprometa bronquios, pulmones o pleura. Cualquiera de esos estamentos pueden darme una expansión torácica disminuida. Igualmente, procesos obstructivos, ama bronquial, enfisema, EPOC, pacientes restrictivos como la fibrosis pulmonar, fundamentalmente cuando hay alteraciones de movilidad en la columna como una espondilosis este, vertebral o algunas alteraciones desde el punto de vista de enfermedad del colágeno. Miren, todas estas alteraciones pueden darse bilateralmente, pero también
puede el tórax afectarse en forma unilateral, como el caso de un derrame pleural del lado derecho, como el caso de un neumotórax en el lado derecho, o un neumotórax en el lado izquierdo, ya verán ustedes, o la telectasia. Todas estas patologías se pueden dar en forma unilateral. Espondilitis anquilosante es lo que quería remarcar, lo que es la fijación de los cuerpos vertebrales que se ven en los pacientes con enfermedades reumáticas, en esclerodermia, en polimiositis, etc. Vibraciones vocales. Mucho ojo a esto. El sonido se emite a través del movimiento de las cuerdas vocales, a través de la laringe. El aparato fonador empieza ahí, se transmite a través de toda la tráquea, los bronquios mayores, medianos, pequeños, atraviesan, este, atraviesan el, llegan a nivel parenquimal, atraviesan la pleura, atraviesan el tejido subcutáneo y uno con la manito capta estas vibraciones. Todo el camino que recoge un impulso, un sonido que a través de todo el sistema de transporte del aire va a llegar a la piel y podamos nosotros evaluarlo. Entonces, las vibraciones vocales es simplemente sentir, sensibilidad, a través de un buen examen de palpación, encontrar, sentir el sonido que se transmite y sentirlo en nuestros propios huesos, los huesos propios de la mano y los del borde cubital. Entonces, ¿qué condiciones se pueden dar? Que las vibraciones vocales estén aumentadas o estén disminuidas. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé yo que las vibraciones son normales? Pongan su mano en zonas donde hay pulmón limpio, lleno de aire y que puede transmitir. Pónganse sus manos en las zonas suclaviculares, derecha e izquierda, hablen y van a ver cómo van a percibir lo normal de una vibración vocal. Entonces, cuando aumentan, o sea, al margen de lo que ustedes sienten que el murmullo o la vibración vocal está aumentada. Cuando el parénquima pulmonar, acuérdense que los alvéolos, el elemento fundamental es aire en el interior de los alvéolos. Cuando esto se cambian por agua, que puede ser un trasudado o un exudado, no interesa, pero es agua, líquido. Esas vibraciones vocales te van a ser más evidentes porque el agua es un buen transmisor. Y no, imagínense, no un solo alvéolo, sino miles de alvéolos que se congestionan, se llenan de líquido inicialmente y hacen un foco después de condensación, una neumonía. ¿Ok? Ese foco neumónico es un buen elemento de transmisor del sonido. De tal manera que cuando emiten ustedes un 30, un 33 y están examinando un pulmón donde hipotéticamente tiene una neumonía, al poner sus manos sobre la zona afectada, probablemente encuentren esas vibraciones vocales incrementadas y aumentadas. En relación al resto del parénquima pulmonar, obviamente tienen que examinar todo el pulmón y en esa zona donde ustedes sienten que el incremento de las vibraciones se siente mucho más que en otras zonas, esa es una vibración vocal aumentada. Pueden estar disminuidas también. Desde el punto de vista de fisiopatología, si el sonido se origina en la laringe, si yo tengo una laringitis, como la que tengo ahorita yo, y se me pierde la voz, definitivamente el sonido que yo puedo emitir de repente no llega con la amplitud o la profundidad necesaria, y cuando me examine alguien, palpación va a estar disminuida, evidentemente. U otro puede estar a nivel de la transmisión, ¿no? O sea,
Si la laringe está lesionada, tiene una laringitis, tiene un nódulo y no puede emitir sonido, esa es la causa por la que la palpación, las vibraciones están abolidas. Pero de repente no ese es el problema, sino a través de toda la conducción, de toda la transmisión. Entonces ahí hay segmentos, ¿no? Estamos hablando de los tubos, problemas bronquiales, estamos hablando del parénquima pulmonar, problemas de enfisema, problemas de lesiones cavitarias, problemas de pulmones que se han atelectasiado. Podemos hablar, seguimos saliendo hacia el exterior, encontramos de repente unas pleuras engrosadas, producto de una infección o una inflamaciones anteriores, que llaman fibrosis pleural o paquipleuritis, o si estoy en el espacio pleural y tengo líquido, presencia de líquido, que también va a impedir la transmisión de las vibraciones vocales. El neumotórax, o sea, el pulmón, la cavidad torácica, se perforó una bleb superficial del pulmón, se rompió el pulmón, hubo fuga de aire al espacio pleural y se produce lo que se llama un neumotórax, ¿no es cierto? Entonces, ahí también, en los casos de neumotórax, ustedes ponen su manito, hacen vibraciones y está abolida, no encuentra vibraciones, porque no hay alveolo que transmita, pues simplemente son bulas. Y mejor dicho, en los casos de enfisema y en el caso de neumotórax no hay pulmón, el pulmón se colapsó. Y ni qué decir en los pacientes que tienen paredes gruesas, los obesos. Entonces, todas estas patologías, todos estos casos nos explican por qué las vibraciones vocales están disminuidas. ¿Ok? Y estas son las formas de examinar. Las zonas apicales, las zonas basales de la amplificación. Estamos midiendo, acá hay una línea vertebral, pongo mis dos dedos, 1 centímetro a 2 centímetros y hago que el paciente respire. Y obviamente si respira y moviliza más el lado de este lado, por ejemplo el lado derecho de esta figura, porque el pulgar se aleja más de la línea media y este menos, significa dos cosas, ¿no? Que este paciente, que este pulmón del lado derecho se moviliza bien y este está quieto, ¿no? Y este es el borde cubital que utilizamos para buscar las vibraciones vocales. Bien, pasamos a percusión. Hay sonidos fundamentales como son, y están basados en los estados físicos. Todas las estructuras que hay dentro del tórax están constituidas por aire, por líquido o por sólido, ¿no es cierto? Entonces, al percutir nos va a permitir delimitar estructuras. En forma normal, si yo percuto el hígado, sé que debe estar, que la matidez o la percusión del hígado debe estar máximo a 1 centímetro, medio centímetro por debajo del reborde costal derecho. Si está por debajo del costal derecho, a 2 o 3 a la palpación y a la percusión igual, significa que es un hígado grande. Esa es la información que me da la percusión. La percusión es importante en los pacientes en estos órganos, corazón, pulmón, hígado, inclusive en el abdomen. Cuando ustedes quieren un abdomen distendido, un colon ocupado, una distensión, un vólvulo, se distiende. Y a la hora que percuten al abdomen van a encontrar un tipanismo bárbaro, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta que es la percusión sirve para todas las especialidades. Entonces, nos permite identificar procesos. En el caso del pulmón, neumonía, consolidación. En el caso del componente a nivel pleural, el espacio pleural, si hay sido invadido por líquido, fundamentalmente. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que uno hace cuando hace percusión? Que la percusión sea normal. Ya en la mañana hicimos práctica con un grupo de alumnos donde deben percutirse en relación a su clavicular derecho o izquierda. Percutan ahí, ese es el sonido clásico, el gol estándar de un pulmón bien aireado. Y obviamente cuando percuten y no hay esa sonoridad y está mate, es porque definitivamente en el parénquima pulmonar no existe aire, existe líquido. Otra variante que puede haber hipersonoridad, percuto en el tórax y encuentro hipersonoro o timpánico. ¿Qué significa hipersonoridad? Presencia de líquido, de aire en el espacio pleural
y el timpánico es presencia del aire, pero a presión, los llamados neumotórax a presión. Entonces, la percusión es un elemento muy importante. Dice la fisiopatología. Miren, es muy simple. ¿Qué significa matidez? Cuando yo percuto pulmón con una densidad aumentada, en una palabra, un pulmón sin aire. ¿Sí? Y donde se presentan los síndromes de condensación, o sea, los focos neumónicos, en las atelectasias y en las masas que pueden haber dentro del tórax. Ahora, esto se refiere a la parte del parénquima pulmonar, pero entre el parénquima y la pared torácica también puede haber matidez. Cuando el afectado, el espacio pleural está con líquido, o sea, un derrame pleural, una efusión pleural, o la presencia de alguna masa que también se complica, se vierte e ingresa al espacio pleural y origina también un, un cuadro de matidez severa. Hay gente que hace matidez, su matidez, pero esto ya para oídos muy especiales, ustedes no van a poder distinguir una submatidez de una matidez, pero sí pueden ubicarla con una pequeña diferencia. El matidez, para que haya matidez en el pulmón, tiene que haber una lesión de condensación que tiene que tener más de 3 o 4 centímetros de diámetro, que tiene que estar pegada a a las paredes torácicas, o sea, bien periférica, no central, sino bien periférica, y que esté en comunicación con un bronquio de drenaje. Si el bronquio está permeable, el sonido y todo lo que ustedes envíen desde la boca, los sonidos van a transmitirse perfectamente porque el bronquio sirve de transporte y llega directamente al parénquima condensado. Entonces, esas son las condiciones para que se encuentre lo que después les voy a explicar que significa un soplo. Entonces, condensación, atelectasis y masas es pulmón aumentado de densidad y pulmón sin aire. O otro caso de matidez cuando el espacio pleural está lleno de líquido o un sólido, fundamentalmente. Su matidez, ya dije, es cuando la matidez o la consolidación no es periférica, sino más central y está rodeada de parénquima aireado. Entonces, esa es la diferencia entre un mate y un submate. Hipersonoridad, aire en el pulmón o en la pleura, en los pacientes asmáticos, en los pacientes con enfisema, con neumotórax, y el timpanismo, que es un aire a tensión, como le dije, en la cavidad pleural, que produce un neumotórax a tensión, que es una emergencia respiratoria, una emergencia médica, porque si no se actúa, este paciente se puede morir en minutos. Percusión, la modalidad, el dedo percutor y el percutible. La forma como tienen en su proceso de práctica les enseñarán cómo tienen que percutir. Ese es el orden de la percusión, 1, 2, 3, 4, siempre ordenados para no confundirse. Y llegamos a la ocultación. ¿Qué información nos va a proporcionar? Primero, si hay murmullo o no hay murmullo. ¿Qué cosa es el murmullo vesicular? La apertura del alvéolo, el ingreso del aire, ¿no es cierto? Y si hay murmullo vesicular normal, si hay respiración bronquial y hay respiración broncovesicular. Estos ruidos, todos los pacientes o todo ser humano que se supone está sano y es normal debe tener un murmullo presente con las características de 3-2-1, que significa 3-2-1, la inspiración dura como 3, la expiración como 2 y la apnea como 1. Un pulmón que cumple esa requisición es un murmullo respiratorio que tiene su ritmo normal. También puedo encontrar respiración bronquial o que se encuentra cuando ustedes colocan el estetoscopio detrás de la tráquea. Van a encontrar un murmullo respiratorio hondo, rudo, en inspiración y expiración. Respiración bronquial.
y broncovesicular la que está en el entorno de la respiración bronquial. Entonces, estos sonidos son normales. Si yo encuentro la respiración bronquial o bronquico-vesicular en otro lugar que no sea la zona que le he dicho, que es la zona detrás de la tráquea o detrás de la columna cervical, entonces eso constituye una patología y eso se llama soplo. Dos, presencia de sonidos anormales. ¿Cuáles son los sonidos que vamos a encontrar? Oh. Uno, que el murmullo vesicular, el murmullo respiratorio no lo encontremos. Primera probabilidad. Segundo, que haya soplos. Y tercero, que haya ruidos agregados, tanto continuos como discontinuos. Entonces, vayamos. Y con esto vamos a terminar ya. ¿Qué pasa cuando el murmullo vesicular no se produce o no se transmite? Son dos posibilidades. Yo examino a mi paciente, pongo un estetoscopio con la presión adecuada, etcétera, sobre el tórax directamente, sin ropa, sin nada. Entonces, si no se produce o no encuentro el murmullo respiratorio es porque no se ha producido. ¿En qué casos? Cuando el parénquima pulmonar está lesionado, está lleno de líquido, en los casos de las neumonías o la condensación, o en el caso de que el pulmón esté enfisematoso. ¿Qué significa enfisema? Que las paredes de los alvéolos se han ido destruyendo por el fenómeno etiológico de esta enfermedad, han destruido las paredes alveolares que se van coalesciendo paredes con paredes y cada vez haciendo un tremendo alveolón, o sea, un globo, un enfisema, se llama una bula, mejor dicho, una bula enfisematosa, en donde obviamente no hay intercambio oxígeno-CO2, por lo tanto no voy a escuchar el murmullo respiratorio. ¿Ok? Entonces, en un paciente que tiene enfisema, el murmullo va a estar disminuido. Acuérdense que el enfisema está asociado al consumo de tabaco. Eh, Obstrucción de las vías respiratorias, otra posibilidad. ¿Por qué no encuentro el murmullo? De repente tengo problemas, ya no en el parénquima pulmonar, sino en los tubos, llámese tráquea, llámese bronquios principales, accesorios, etcétera, etcétera. Entonces, desde la laringe, que puede tener una afección a las cuerdas vocales y originar este problema, obviamente no se va a producir el murmullo. Si tengo problemas en la tráquea, una traqueitis, una bronquitis, definitivamente ahí no me va a encontrar el murmullo respiratorio, sino van a predominar los roncantes, los sibilantes, etc. Y la otra posibilidad, miren, primero cuando hay problemas en el parénquima pulmonar, otro cuando hay obstrucción de las vías y otro cuando hay disminución de los músculos respiratorios. Si yo tengo un paciente con fractura, como dije inicialmente, con un dolor torácico, es inmovilista, respira superficialmente y no mueve nada. Ustedes lo examinan y no encuentran el murmullo. Hay pacientes con esclerodermia, con enfermedad del colágeno. Esto en el caso de que no se produzca. Ahora, en el caso de que se produzca y no se transmita, entonces, porque hay algún elemento que provoca esto, como la presencia del líquido o aire en la cavidad pleural. El caso ejemplo es el derrame pleural. O engrosamiento de la pleura en el caso de pleuritis, o por último, aumento de grosor de la pared torácica en pacientes obesos o pacientes con edema. Y terminamos acá con la ocultación. Bueno, el murmullo respiratorio normal ya lo hemos dicho, dónde encuentra, cuál es el orden estándar y dónde lo ubica. Hemos dicho que si yo encuentro una respiración brónquica o broncovesicular en un lugar inadecuado, eso se denomina soplo. Entonces tenemos varios tipos de soplo tubárico, cavitario, pleural y anafórico. El tubárico está asociado fundamentalmente a los problemas de condensación de neumonía. La onomatopeya está ahí, no la puedo hacer ahora porque tengo problemas de la laringe, pero generalmente ustedes pongan la boca como para pronunciar la vocal A y aspiren y hagan. Eso es típico y lo van a encontrar
en la fase de expiración más que en la inspiración. Y si a ese paciente que tiene aparentemente un soplo tubárico, ustedes le hacen una ocultación de la voz y le dicen que diga 33, ponen el estetoscopio en la zona afectada, en la zona donde sospechan la neumonía, y van a encontrar una mayor intensidad, pero sin distinguir claramente las palabras, las sílabas. ¿Ok? A ese mismo paciente le dices, ya no me digas 33 en voz alta, ahora dime 33 en secreto, en la voz cuchicheada. Entonces este paciente va a decir el 33, ¿no? Y ustedes al examinar, desde el punto de vista ocultatorio, van a encontrar una voz completamente susurrada y muy clara, con mucha intensidad y clarísima. ¿Cómo se llama eso? Pectoriloquia áfona. ¿Y cómo se llama lo anterior? Broncofonía. Diga 33, el paciente dice 33, escucho yo la palabra 33, pero no tan clara, pero la escucho. Entonces, un soplo tubárico se produce tanto más en la expiración que en la inspiración, está asociado a los síndromes de condensación y tiene broncofonía y pectoriloquia áfona, que son elementos que hay que juzgar paralelamente cuando hay pacientes portadores de neumonía. Otro tipo de soplo es el cavitario, cuando pronuncian la vocal O y aspira, hace un... Ese paciente probablemente tenga lo que se llama pectoriloquia cavitada, una cavidad que ha quedado como secuela de una TB que se sanó y que aún queda la cavidad, o de un quiste hidático que se rompió, se complicó y queda una cavidad, digamos, persistente. Entonces, en esas situaciones es donde uno puede encontrar y hacer lo llamada pectoriloquia áfona, la ocultación de la voz. Entonces, el paciente pone el estetoscopio y ustedes ahí, y el paciente habla, y ustedes como si estuviesen hablando por teléfono. Se llama pectoriloquia cavitada. Entonces, miren la diferencia. Una cosa es la broncofonía y la pectoriloquia áfona, y otra cosa es la pectoriloquia cavitada. Y otra cosa será la egofonía, obviamente. La egofonía se presenta como en los soplos pleurales, cuando hay patología pleural, y para poder diferenciar, ponemos la boca para pronunciar la vocal y aspiramos. Diferente del y diferente del. ¿No es cierto? Muy bien, entonces a esta egofonía, a este paciente con soplo pleural, le coloco yo el estetoscopio en la zona del borde superior del derrame y le digo que pronuncie la palabra I o la vocal I. El paciente dice I y ustedes atrás escuchan la famosa voz de cabra. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? Egofonía. Y por último, el soplo anfónico, que es un soplo que encontramos en aquellos pacientes que han hecho neumotoras de tensión. El soplo es como escuchar cuando ustedes soplan la botella de vidrio, el cuello de la botella y comienzan a soplar, suena como un sonido medio metálico, ¿no es cierto? Entonces, en ese cuello angosto de esa botella va a sonar así característico. Y eso se llama soplo anfónico. ¿Dónde se ven? En los pacientes con neumotoras de tensión. Esto es una emergencia y esto sí debe tratarse, pero en la medida de lo posible. Bien, ya me quedé afónico de nuevo. Los soplos tubáricos que hemos hablado, localización periférica, condición sine qua non, más de 3 centímetros y comunicación con un bronquio de drenaje. Ahí está. Soplo cavernoso igual. Más de 4 centímetros. Acceso hidático también. Soplo anfónico que hemos hablado. Ah, ¿qué otros actores voy a encontrar cuando examino yo el parénquima pulmonar? Primero, si encuentro roncos, roncantes, estoy el objetivo, mi segmento afectado probablemente sean los bronquios, ¿no? La tráquea, bronquios mayores, principales, bronquios cementarios, etc.
Si lo que yo encuentro es un cornaje, un estridor, probablemente es un sonido mucho más grave que se origina en la zona bucal alta, en la zona de la laringe, ¿no? Y este cornaje, llamado así, es clásico porque ustedes lo pueden escuchar a media cuadra. Cuando el paciente tose, tiene una tos tan escandalosa y tan fuerte que forma parte de este grupo de alteraciones a nivel bronquial. Entonces tenemos roncantes, cornaje o estridor y sibilancias. ¿Qué implica las sibilancias? Están comprometidos los bronquios respiratorios. Desde la, donde terminan los bronquios de transporte y inician los bronquiolos respiratorios a través de los sacos alveolares, etcétera, hasta llegar al alveolo. Entonces, cuando hay compromiso de esto, se dice que hay sibilancia, ¿no? El bronquio se cierra, hay un sonido muy importante, característico, que todo el mundo lo conoce. Estertores pulmonares, y después vayamos a los ruidos de tipo continuo y no continuo, decíamos, y acá tenemos los estertores sucrepitantes. ¿Qué significa sucrepitante? Que hay presencia de líquido a nivel del bronquiolo, más no en el alveolo. Entonces, ¿y cómo pruebo esto? Cuando hago toser al paciente y al toser vuelvo a examinarlo, cambia de posición y ese estertor desaparece. Entonces, porque yo puedo confundirme con un crepitante, definitivamente, pero el crepitante se caracteriza porque yo lo encuentro, hago toser al paciente y no cambia un céntimo el examen. Entonces, eso reafirma que es un crepitante y hay un compromiso parenquimal, ¿no? Entonces, en cambio, el otro todavía es un compromiso bronquiolar. Listo, este es un resumen de que hemos estado hablando. Un cuadro importante que deben aprenderlo de esto. Todas las alteraciones que hay, inspección, palpación, percusión, ocultación, en las diferentes patologías que se va a ver. Igual, ese cuadro intenta integrar los segmentos anatómicos con los signos semiológicos y con la fisiopatología y con el correlato clínico y en qué patologías se puede encontrar y de qué estamos hablando y qué diagnóstico diferencial tendríamos que hacer. En realidad, esto es el resumen de toda una práctica de este segmento. Identificar los sectores, identificar los signos y síntomas, saber su fisiopatología y aplicado a qué enfermedades o qué patologías son las que tenemos que manejar. Respiración brónquica, decía yo, sobre la tráquea y en estos puntos vesiculares, ¿no? Listo, creo que hasta ahí nos matamos. Sí. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Preguntas. Al parecer no hay preguntas, doctor. Muy bien. Si no hay preguntas, muy buenas noches. Mándame un pantallazo de la salida también, por favor. Sí, doctor, ya está. Muy bien. Listo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Gracias por la clase.